El domingo es un día especial. Es un día especial. El día de ayer tuvimos nuestro día con Dios. ¿Cuántos vinieron a nuestro día con Dios? A ver, nuestro día con Dios. Este es uno de los eventos más importantes para nosotros como iglesia, en donde tengo una misión. Tu pastor tiene una misión, y parte de esa misión es llevar a la gente a que pase tiempo con Dios. Estuvimos desde 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, oigan. Una persona me dijo, pero ¿cómo? Son muchas horas. Dije, horas las que te pasas viendo series, mano, ¿verdad? A veces perdemos tanto tiempo. La verdad, algunos, esta no va para todos, pero algunos, como yo andaba, llegué a perder días enteros en la fiesta, en la loquera. ¿Y por qué ahora, estando en Dios, no invertir tiempo para Él? ¿Estás conmigo? Y bueno, la verdad me impacté mucho porque hubo gente que estuvo llegando durante el día, en la mañana, mediodía, en la tarde, y estuvimos leyendo la Biblia, orando, escuchando mensajes. Bueno, la verdad que se puso buenísimo. Creo que no te puedes perder este evento de un día con Dios, ya que lo estaremos haciendo 3 veces al año, ¿sale? Y vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar al mensaje que comenzamos hablando la semana pasada. Y le hemos llamado a este mensaje cómo ser grande en la vida. Creo que todos de cierta manera queremos ser grandes. Levante su mano. ¿Quién quiere ser grande? Todos queremos ser grandes. Queremos ser grandes empresarios, grandes papás, grande mamá. Quiere ser un gran estudiante, quiere ser un gran trabajador, quiere ser alguien grande. Creo que la grandeza es parte de la esencia con la que Dios nos creó, con la que Dios nos diseñó. Y es por eso que creo que este tema es importante, y vamos a ver de dónde sale este tema, porque siempre he dicho, es una responsabilidad que tengo, el poder aterrizar en la palabra. No solamente es el rollo que yo hable, no solamente es la onda con la que yo venga aquí, buena onda, con elocuencia y cotorreo. No. Creo que la palabra de Dios es la que puede cambiar una vida, un corazón, y transformarnos. Amén. Vamos a leer Mateo 20, 25 al 28. Y vamos a ver de dónde salió este tema, ¿no? Cómo ser grandes en la vida, porque es el llamado pues que tenemos. Y fíjense cómo, versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, le habló a sus discípulos, le habló a su equipo, le habló a sus líderes, ¿no? Y ahí les empieza a decir lo siguiente: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes, digan conmigo, grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice Jesús, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. Di conmigo, grande. Dice, el que quiera hacerse grande. Dice, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Híjole, cuando voy a la palabra grande, fíjense, me encuentro que uno de los significados de la palabra grande es ser importante, es ser notable, visible, alguien que no pasa desapercibido.
Una persona grande es alguien que sorprende. Se traduce también como alguien intenso. Una persona grande es alguien que es puesto en una posición para que muchos lo volteen a ver. ¿Cuántos quieren ser grandes? Yo quiero ser grande. Todos de cierta manera quieren ser grandes en sus negocios, en su trabajo. Queremos siempre superarnos, queremos el éxito, queremos ir a más. Porque Dios nos creó así. Dios puso en nosotros ese deseo y ese anhelo de grandeza. Tu Dios es grande, nuestro Dios es grande. Y Él quiere que tú y yo seamos grandes. Pero fíjense la forma y la manera en la que Dios dice que podemos serlo, a la manera de Él. Y no como el mundo lo dice, y no como el mundo nos anima a hacerlo. Porque Jesús dice que los gobernantes de este mundo buscan enseñorearse, buscan oprimir y servirse. Pero dice Dios que para ser grande hay que, díganlo fuerte, hay que servir. Somos llamados a servir. Cuando yo voy al significado de la palabra servir, la verdad que es una palabra que pega, ¿no? Porque la palabra servir que se utiliza aquí en griego, la palabra que está diciendo Jesús, es un ayudante. Es alguien que busca ayudar a otros. Es alguien que está disponible para utilizar todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, para beneficiar a otras personas. Cuando yo busco este significado, me doy cuenta que de aquí viene ese famoso nombre llamado servidor público. En donde un servidor público, o sea, lo que eran los gobernados, o lo que es hoy en día, ¿verdad? Un gobernante, un presidente, un alcalde, una persona de autoridad, que es puesto en la autoridad máxima de una ciudad, de un estado o de un país, de una nación. ¿Cuál es el propósito por el cual es puesto y se le es dada esa autoridad? El propósito es utilizar esa autoridad, esos recursos, esa influencia, ese poder que tiene para servir, no para servirse, para ayudar, para poder hacer algo por los demás. Y Jesús dice, Jesús no está en contra de que tú y yo seamos grandes. Jesús no está en contra de que tu vida sea levantada, de que tu vida sea prosperada. Jesús no está en contra. Hemos tenido un mal concepto de la iglesia y de Dios, pensando que la humildad es pobreza, pensando que la humildad es no tener. Es estar ahí, ¿verdad? Como que hecho a un lado ahí, pobrecito de mí, o sea, ténganme lástima. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos grandes. En donde andemos y donde estemos, Dios quiere que tú y yo participemos de grandeza. ¿De qué? De grandeza. Todo personaje bíblico del que habla la palabra de Dios vas a encontrar. David era el rey. Daniel estaba en el palacio del rey y era parte de los consejeros. Para donde voltees, Abraham, el padre de la fe, dice la Biblia que llegó a ser el hombre más poderoso sobre la tierra. Imagínate, era un hombre multimillonario que tenía, dice, animales, siervos, tierras. Y él era un hombre de fe. La Biblia lo llama y lo bautiza Dios como el padre de la fe. Moisés, dice la palabra de Dios que él creció y se preparó y se capacitó en el palacio del faraón. En lo mejor de lo mejor. Egipto era la nación más poderosa en ese tiempo. Hasta el día de hoy se sigue hablando de eso.
Y ahí estuvo Moisés, siendo preparado y capacitado. Dios lo sacó de ahí y trata con su carácter, y Dios hace algo con él. Y creo que hemos malentendido, y creo que la iglesia tiene que agarrar la onda y alinearnos con Dios para saber que la grandeza es un llamado de Dios para nosotros. Es algo que Dios desea en cada uno de sus hijos. Dios desea que seamos grandes. Dios desea que tú seas grande. Pero fíjate cuál es el camino para llegar a la grandeza según Dios. Fíjate cuál es ese camino, cuál es esa intención de corazón, cuál es ese sentir correcto que te va a llevar a la grandeza según Dios, y que Dios es el que te lo quiere dar. Dice la Biblia: sirve. ¿Cómo dice? Sirve. Sirve. Yo la verdad, hubo un tiempo donde no entendía mucho esto. ¿Cómo Jesús dice que Él vino a servir y no a ser servido? Cuando yo veo en la Biblia donde Jesús entraba, le ponían banquetes. Dice que en una ocasión Él llegó, se sentó y estaban a sus pies, postrados, adorándolo. Dice que un día entró y la gente le ponía, se quitaba sus prendas y le ponían sobre el piso sus prendas y pedazos de palma para que Él pasara, y decían: Hosana, Hosana, viva el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y tú dices, y yo no entendí, o sea, ¿cómo? Y el Espíritu Santo me mostró esto, ¿no? Ser un servidor tiene que ver, porque el servicio es el camino correcto para poder llegar a la grandeza según Dios. Y lo que Dios está diciéndonos es: sirve desde donde estás, con lo que tienes, con lo que sabes, utilízalo para ayudar a los demás. Eso es servir. Mira este ejemplo. Jesús tenía toda la autoridad. Jesús tenía todo el poder. Jesús era Dios mismo caminando. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando caminó aquí? No buscó hacer un imperio, no buscó hacer grandes ejércitos para él levantarse y reconocer, y que todo el mundo lo reconociera y que todo el mundo le viniera a dar tributo. No, Jesús usó su autoridad para sanar a los enfermos. Jesús usó su autoridad para decirle a la gente que podía ser perdonada de sus pecados. Jesús usó su autoridad para que la gente pudiera vivir mejor. ¿Estás conmigo? Jesús usó todo lo que Él era para traer su granito de arena, o su gran grano de arena, para hacernos una vida mejor y más fácil a ti y a mí. Sí, si le vas a aplaudir, apláudele con ganas. Jesús usó todo lo que Él era, todo lo que Él tenía, para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos. Jesús le dio de comer, dice la Biblia, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y en aquel tiempo no tenía ni 1 ni 2 hijos, Jesús usó todo lo que Él era. Pero hoy quiero hablar, y hoy quiero aterrizar la grandeza de Dios. Cómo Él quiere enseñarnos grandeza tomando el camino de Él. Y el camino para llegar a la grandeza, según Dios, es el servicio. Usar tus dones, usar tus talentos, usar tus recursos, usar tu influencia para que la gente conozca más de Dios, para que la gente pueda vivir mejor. Estaba escuchando un grupo de empresarios, grandes empresarios, multimillonarios, que hicieron un grupo, como una banda, en donde se propusieron ir a diferentes lugares en el mundo y usar todos sus recursos para ir
y descubrir esos lugares donde tenían a cientos de niños explotándolos en la famosa trata de menores de edad. Y tú dices, y yo estaba viendo un reportaje donde ellos andan de manera encubierta, usando todos sus recursos para ayudar a liberar a esos niños, para ayudar a que esos niños que están siendo explotados, violados, abusados, que fueron llevados de un país a otro, en donde sirven durante años como una explotación sexual y terminan matándolos y arrancándoles y quitándoles sus órganos a esos pequeños indefensos que nadie ve por ellos. Ese grupo de empresarios se unieron y se juntaron para usar todos sus recursos, sus influencias, sus conexiones, para poder ir a la boca del lobo y arrebatar a esos niños que el enemigo, que el diablo, a través de esas personas están destruyendo. La pregunta es, ¿qué tienes tú en tus manos? ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuál es tu poder? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Qué es lo que tú tienes que puedes usar para que el reino de Dios se extienda? ¿Cómo puedes servirle a Dios a través de lo que tú tienes? Jesús nos enseñó y Jesús dijo, y lo acabamos de leer, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Y hay maneras prácticas para servir. En tu iglesia, la gente pensó que si no servía en la iglesia no podía servir en ningún lado. No es cierto. Tú puedes servir desde tu trabajo. Tú puedes servir desde tu casa. Tú puedes hacer algo para Dios. Ese es el punto. Hacer algo para Dios, hacer algo por la gente. El hacer algo para Dios es hacer algo para la gente. Tú no puedes separar a Dios de la gente. El servir a Dios tiene que ver con servirle a la gente, el ayudar a la gente, el buscar que la gente viva mejor, el buscar qué aportar para que la gente esté mejor. Servirle a Dios se traduce en servirle a la gente, en hacer algo por la gente. Le dijeron a un hombre que andaba dando comida y él tenía un ministerio grande. Él era un hijo, él es un hijo de uno de los pastores más famosos en el mundo, que se llama Billy Graham. Ellos tienen una asociación donde andan en el mundo dando comida. Y le dijeron una vez, ¿tú crees que dando comida se va a acabar la pobreza y el hambre? Tan locos. Y dijo, probablemente no acabe con la pobreza ni con el hambre, pero una cosa sé, que a algunos sí podré ayudarlos, que a algunos sí podré quitarles el hambre. No veas a muchos, ve a esos algunos que puedes ayudar. Y ahí comienza, vamos, dale un aplauso al Señor. Ahí comenzamos, sirviendo a Dios, desde ahí. A veces no entendemos que la grandeza, pensamos que la grandeza es algo que tú puedes alcanzar con tus fuerzas, abriéndote camino, abriéndote paso, atropellando, pisando, pisoteando, usando formas y maneras seculares, ¿verdad? Que tienen que ver con el mundo, pues. Pero cuando vienes a Dios te das cuenta que Dios tiene otras formas, te das cuenta que Dios tiene otras maneras. Y es ahí donde cambia nuestra vida, cuando caminas en esas formas, en esos caminos, en esas maneras, en esas indicaciones que Dios da para que podamos obtener muchas veces lo que el mundo está ofreciendo. Pero al alcanzarlo no es a la manera que el mundo dice, sino el alcanzarlo es a través de cómo Dios dice. Y fíjate, Filipenses capítulo 2 versículo 5, le voy a pedir al grupo que pase, por favor. Dice: haya pues, vamos a Filipenses 2:5, y voy a ir introduciéndome cada vez más en esto porque creo que es algo que Dios está queriendo hablarnos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense el sentir que tuvo Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Digan conmigo, siervo. ¿Sabes? La palabra siervo es una palabra dura, ¿eh? No es una palabra así como que es el servidor. No, 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 no. La palabra siervo es una palabra que, le voy a decir así la neta, o sea, como va, era una palabra como denigrante, porque la palabra siervo significa esclavo. La palabra siervo era en una casa, era el término menor, o era la posición menor que alguien podía tener en una casa en la antigüedad. Había gente que cuidaba, que daba cuidaba a los animales, que llevaba, que traía en la antigua. Pero la palabra siervo era el de más bajo rango. Y te voy a decir cuál era el trabajo del de más bajo rango, que era el que primero llegaba, o perdón, el último en llegar, ¿verdad? El último en contratar. El primero, el trabajo más sucio que hacía era el siguiente. Quiero que te pongas bien abusado con esto. Cuando alguien entraba a la casa, el siervo lo que hacía era inmediatamente ir y ayudarle a quitarse partes de su capa o de sus prendas, y lo sentaban, le quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Eso es lo primero que hacía un siervo. Es el servidor de más bajo rango. Eso era lo que hacía. Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos antes de ir a la cruz? Dice la palabra de Dios que los sentó a todos, tomó una toalla, se la puso sobre su hombro, pidió agua, se agachó y empezó a limpiarles los pies a todos. Tú dime si él no tenía la autoridad para decirle a sus discípulos que le limpiaran sus pies. Claro. Y creo algo más. De esos 12, los 12 y unos más se morían por limpiarle los pies, por quien Jesús representaba, en un buen sentido de amor, de cariño, de respeto, de honor. Imagínate que Jesús venga, ¿no le limpiarías los pies? Claro, claro. Es Dios, es Jesús el que sanó. Dijo Pedro: no importa que haya sanado a mi suegra, yo se los limpio, yo se los lavo. Jesús, ¿qué hizo? Teniendo la más alta autoridad, nos da un ejemplo de humildad, viniendo a tumbarnos el rollo, viniendo a ponerte el ejemplo, viniendo a decirte que, diciendo: si yo lo hice, ¿quién eres tú para no hacerlo? Y aunque es algo físico, tiene un gran significado espiritual. Pero mira a dónde quiero llevarte con esto. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Haz conmigo. Oh. ¿Sé qué? Se humilló. Te digo algo, no nos gusta humillarnos. No nos gusta humillarnos. Pero ni tú ni yo podemos tener la actitud de servidores si no nos humillamos. Y no estoy hablando de algo solamente que hay que hacer delante de la gente.
sino que esto primeramente es delante de Dios. ¿Por qué la gente no es capaz de servir? ¿Por qué la gente quiere siempre servirse de los demás? ¿Por qué la gente quiere siempre sacar un provecho de los demás? ¿Por qué la gente siempre quiere sacar ventaja? Porque siempre están pensando en ellos mismos. Y Dios no está en contra de la prosperidad ni del negocio. Yo no estoy hablando de eso. Es que lo que hago pues cuesta y que sí, yo sé. Yo sé. Como el día que llegué con un carrito que nunca le hallé a ese carro. Era un Volkswagen Derby, ¿verdad? Algo así se llama. Sí. Nunca le hallé. Como con 10 mecánicos. Y en una gasolinera que se quedó ese carro, yo le daba para la derecha o para la izquierda, no me acuerdo, y se apagaba. Y se apagaba y dice, oye, ¿qué onda con este carro? No menos sirve este carro. Y me vio un señor en una gasolinera y me dice, te vi que le diste vuelta y se mató. Sí. Me dijo, ve con fulano de tal, él es especialista en Volkswagen. Seguro, porque ya llevo muchos. Sí, ve con él. Voy con este mecánico y llego, me estaciono enfrente y él estaba así, ahí hay un aparador, tiene una refaccionaria y el taller en un lado. Él estaba ahí enfrente y me bajo y me dice, estaba haciendo unas cosas, me dice, ¿vienes a que te ayude con tu carro? Y yo dije, ¿este es brujo o qué? Le dije, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Le doy a la izquierda y se mata. Me dice, te lo voy a arreglar, pero me vas a dar 2,500 pesos. Y yo le dije, oye, pero pues ni lo has visto. No necesito verlo. No sabes ni que no, sí sé lo que tiene. Y le digo, ¿y lo vas a arreglar ya? O sea, bien. Sí, yo te lo arreglo y jamás te va a volver a fallar. Le digo, oye, ya ves que a uno le entra el espíritu negociador acá de repente, ¿no? Le digo, ¿y cuánto sería lo menos? Y me hace así. Y atrás de él había un cuadro que decía, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Y cuando lo leí yo dije, te reprendo. Te reprendo. Siempre queremos tomar ventaja. No estoy en contra porque que saques que tu trabajo, que tus honorarios, que lo claro, pues ese es normal, ¿verdad? O sea, la Biblia lo dice, el obrero es digno de su salario. Pero Dios quiere llevarnos a ese punto de decir, esto es mi negocio, esto es lo que yo hago, pero este es mi servicio a Dios. Y lo que yo sé, lo que yo tengo, la influencia, el recurso, mi conocimiento, yo lo pongo al servicio a Dios. Yo lo pongo al servicio a Dios. Me dijo mi director cuando estaba súper malo de la columna, les platicaba que me dijo, le estaba dando testimonio del mesón y me dijo, llévamelos al hospital Maranata. Me dijo, tenemos un hospital. Y le dije, ¿y qué? Dijo, ahí nos pusimos de acuerdo todos nuestros amigos doctores, y ahí es un hospital donde no cobramos, ayudamos a la gente y tenemos una lista y todos ponemos todo lo que podamos, nuestros recursos, nuestros conocimientos, operamos, ayudamos, damos aparatos, damos todo para ayudar a la gente, porque ese es nuestro servicio a Dios, a la comunidad. Ese es mi servicio a Dios, a la comunidad. Yo me impacté, yo dije, wow, qué padre. Tus conocimientos, tu sabiduría, tus recursos, no solamente es para que tú puedas tener tu recurso, para que tú prosperes con lo que sabes, lo que tienes. La Biblia lo dice, el obrero es digno, pero ¿qué estás haciendo con ese recurso que tienes? ¿Estás sirviéndole a la gente? Pero mira el punto, y no me quiero desviar, mira el punto. Dice, versículo 8: y estando en condición de hombre, se humilló. ¿Se qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta trabajo servir a Dios? Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Cuando Dios rescató mi vida de las drogas, de las adicciones, yo dije, porque Dios me llamó. Yo me acuerdo que yo fui con mi pastor y le dije, oye, yo tengo miedo a salir, yo quiero seguir internado, pues. Yo tengo miedo a salir, le dije, y no quiero caer. Y yo hice un plan. Hablé con mis papás y quiero que me manden mi papelería para seguir estudiando. Y está la modalidad de terminar la preparatoria abierta. Después quiero hacer una carrera, quiero seguir aquí, quiero terminar mi tiempo, después meterme a la escuela que tienen bíblica y seguir mi proceso. Y me tardé como 30, 40 minutos platicándole. Y al final me dice, ok, Paco, está bien tu idea, pero ¿qué dice Dios? Y yo como que me saqué de onda, le dije, ¿cómo? ¿Qué dice Dios? ¿Ya le preguntaste a Dios qué opina? ¿Ya le preguntaste a Dios cuál es su voluntad? ¿Qué quiere Él? Me desarmó mi plan y le dije, la neta no. Y me dijo, ora, busca a Dios y pregúntale qué quiere que hagas. Me metí en oración durante días, leyendo la Biblia, orando. No podíamos pararnos cuando comías, no te podías parar. Tenías que estar ahí hasta que nos dijeran que. Pero yo había hablado con el liderazgo, le dije, yo quiero estar leyendo y orando, me dan chance, termino de comer y quiero irme a leer. Y entonces yo me iba y me acuerdo, y yo les he platicado esto, que un día agarré la Biblia, me fui al piso de arriba para estar solo y leer la Biblia, y me aventé a mi litera. Y cuando me aviento a mi litera, me puse la Biblia aquí y están todas las hojas arrugadas, y veo una esquina que dice que Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Mateo capítulo 4, 17, 18, 19 y 20. Sentí algo que bajó, una presencia así, dirías una vibra que se sintió. Dije, y empecé a llorar, y Dios me dijo ahí en ese momento, puso en mi mente, en mi corazón, te estoy llamando, deja todo y sígueme. Y sígueme. Cuando yo hablé con mis papás y les dije eso, ellos no entendían. Y yo dejé todo. Yo no quería regresar a mi vida antigua, a las drogas. Yo no quería regresar a mi vida loca. Yo no quería. Sino había algo que nació en mí de decirle a la gente, sí se puede, sí hay cambio, sí hay transformación, hey, sí se puede armar, hey, no te quedes ahí viendo. Y porque yo había convivido con familias, droga, malandrada, y yo decía, este es mi estilo de vida y así voy a ser y así siempre va a ser y así me voy a quedar y así va mi esposa, mis hijos me van a conocer y ni modo, este es mi estilo de vida. Pero cuando vengo a Dios me doy cuenta que no es cierto. Cuando vengo a Dios me doy cuenta que la Biblia dice que al que el Hijo libertare verdaderamente será libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Sí, me di cuenta que hay cambio, pero mi familia no entendía. Y yo me acuerdo que yo empecé a servir en la iglesia, y un día llegué todo sucio porque nos había tocado talacha y andar ayudando ahí de albañil y demás. Porque mi mamá decía, no, es que si tú vas a servir a Dios, que te pongan a predicar ahí, compadre. O sea, vamos a andar ahí de albañil y limpiando y todo. Es que tienes que empezar de abajo. No, eso no. Y yo me acuerdo que llegué un día a la casa de mis papás y me dice mi mamá, ¿qué onda? ¿Por qué vienes así? Dijo, no, pues venimos terminando. Dijo, no, hombre, mejor métete a jalar, compadre. Mejor métete a trabajar, estás ahí y gratis. No, hombre, mejor vete a vender carros con tu papá y te va a dar una cortita por ahí. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Claro, mis papás no estaban entendiendo lo que Dios quería hacer conmigo. Pero ¿qué es lo que se necesita para servir? Escúchame, porque aquí voy a terminar.
para tener un corazón de servicio y para tener una actitud de servicio y para mantenerte sirviendo, tú necesitas tener humildad. Y la humildad es algo que tú despiertas, que tú decides y que tú provocas y caminas en ello. Por eso dice que se humilló hasta lo sumo Jesús. ¿Sabes por qué a veces no queremos servir? Por nuestro orgullo, nuestra soberbia. Queremos servirnos, queremos que nos atiendan, que nos den. ¿Está mal? No me malentiendas, pero normalmente siempre queremos el provecho y el beneficio. Cuando tú haces tu trabajo bien y tienes tu beneficio, Dios te dice: no pierdas de vista el que tú me sirvas con lo que tienes. Sírveme, haz algo para mí, haz algo por la gente. Y para hacer esto, para servir, necesitas humildad. Por eso dice que Él se hizo siervo, pero se humilló. Se humilló. La humildad te lleva al servicio y el servicio te ejercita en la humildad. Tú no puedes separar estos dos. Cuando yo estoy queriendo dejar de servir, es un peligro, porque no te estás dando cuenta que estás cerrando tu corazón a seguir ejercitando la humildad dentro de ti. Por eso a veces la gente deja el servicio, no quiere, no, yo para qué, no tengo tiempo, yo con mi trabajo, yo con mis cosas, no, que voy a andar yo ahí ayudando, estando en la junta, a invitar gente, a organizar, no. Me dijo un día un empresario que estaba con nosotros que Dios lo había estado bendiciendo. Me dijo: nunca he estado más bendecido que en este tiempo, pastor. Y me dijo: yo quiero más de Dios, ¿qué hago? Le dije: sirve. Y se me quedó viendo y me dijo: ¿pero cómo? Sirve. Y me dijo: ¿quiere que me ponga la playerita esa negra y que ande abriendo la puerta, pastor? Para empezar, la playerita no creo que me quede muy bien. Me va a quedar un poquito justo a parecer chorizo mal amarrado ahí. Y segundo, híjole, me cuesta trabajo. Le dije: ¿tú dijiste que te dijera? Tú me preguntaste. ¿Quieres ir a otro nivel? Sirve y cálate para que se te bajen un poquito los humos. La verdad, yo pensé que él no iba a servir. Pasaron los días, las semanas, y un domingo que lo voy viendo ahí en la puerta: bienvenido, adelante, pásele. Y yo lo vi. No se burle. Le dije: eso es lo que Dios quiere. Dice: en un principio me sentí raro, en un principio como que me caló, pero ya después me eché la botana. Ya después lo disfruté, porque sentí diferente. Me sentí diferente. Un hombre empresario, un hombre que estaba ganando mucho dinero, un hombre que le estaba yendo bien, pero que estaba queriendo ir a más. No solamente en el negocio, sino quería ir a más en su vida espiritual, en su conexión con Dios, en crecer en las diferentes áreas de su vida. Porque uno piensa que crecer tiene que ver solamente con dinero, con lo laboral, con lo empresarial. No, el crecimiento es un crecimiento integral, tanto emocional, tanto físico como espiritual. Y yo lo vi como este hombre venía a servir y venía a servir. Y hay gente que viene a servir. Démosle un aplauso a todos nuestros servidores que son parte del equipo de voluntarios, que sin ellos no pudiéramos funcionar, no pudiera salir cada reunión. Que tienen sus negocios, que tienen sus recursos y que se ponen su playerita de staff, que se ponen su playera de hombres de negro, que se ponen en su papel. Y tú dices: wow, aunque parezcan choricitos mal amarrados. Y que tú dices: no tiene ninguna necesidad. Pero hay algo que pasa cuando tú sirves. Escúchame. Desatas la humildad dentro de ti. Hay algo que se libera en ti que se llama humildad.
El servicio te lleva a la humildad te lleva al servir. Y mira lo que pasa cuando esto dejas que suceda dentro de tu corazón. Lucas 14:11, y aquí termino. Así vengo diciendo desde hace rato. Lucas 14, dicen que sí. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice? Dilo fuerte. El que se humilla, fuerte, ¿qué dice? Será enaltecido. Entonces, cuando tú tienes una actitud de humildad, ¿qué va a pasar en tu corazón? ¿Qué va a pasar en tu vida? Dios te va a enaltecer. Dios te va a poner en lugares altos. Dios te va a dar más. Dios te va a prosperar más. Dios te va a abrir puertas. Amén. Y entonces la gente va a voltear a verte y va a decir: ajá, ¿qué onda con este? ¿Qué onda con este? ¿Qué onda? Este ha crecido muy rápido. Se me hace que no anda bien. Se me hace que anda en malos pasos. Porque así pensamos cuando a alguien le va bien, ¿verdad? De volada. Pero no sabes que esa persona ha buscado servir. No sabes que esa persona ha buscado que se desate esa humildad en su corazón. Y la Biblia dice que cuando tú eres humilde, Dios te enaltece, Dios te levanta, Dios te pone en lugares de honra, Dios te promueve. Y mira lo que he visto: la gente con situaciones difíciles y complicadas en su economía, emocionales, adicciones, malos hábitos, problemas. Cuando la gente empieza a servir, hay algo que pasa espiritualmente, que no solamente Dios te quiere levantar para darte un lugar de honra, sino Dios te saca de donde estás. Dios te saca de ese problema. Dios te saca de esa necesidad. Dios te saca de esas situaciones. Dios te saca. Dios te saca de ahí. Estuvo conmigo hace años una persona que había andado muy mal. Muy mal. Él era de Chihuahua. Y él me platicó una historia por el cual él quería meterse más con Dios. Él estaba un día con unos amigos y le enseñaron: queremos que mires esta lista. Y estaba viendo la lista y ahí estaba su nombre. Gracias. Pero lo más sorprendente era que esa lista era una lista del FBI. Ahí estaba su nombre. Él había llegado a la iglesia con un amigo pastor, en la iglesia de Los Cabos, San Lucas. Y él empezó a ir los domingos, entre semana. Y él platica con el pastor y le dicen que él quiere más de Dios. Dentro de sus pláticas le dice el pastor: pues sirve, involúcrate. No, es que yo no puedo. Involúcrate. Él me platicó esto. Empezó a servir. Y uno de esos días resulta que lo detienen y se lo llevan. Andando en la ciudad. Estando él en unas oficinas, dice: no, pues ya valí. Me van a correr el nombre, me van a sacar todo el asunto ahí, me va a salir todo el acordeón. Delante de mí
¿qué onda? ¿Qué onda? Y él estaba ahí. ¿Qué pasó? A ver, chécalo, 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 chécalo. Y dijo alguien: suéltalo, está limpio. Él llorando me dice: se borró mi nombre de la lista. Y yo supe que fue cuando yo empecé a servir a Dios. Claro, porque el que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo saca. Dios te saca de esa bronca, de ese problema. Dios te saca de ahí. Y él me lo decía y me dijo: yo quiero más de Dios. Y vino al mesón y se internó porque él quería más de Dios. Cuando yo oí eso, yo, wow. El servicio a Dios te saca, te pone en lugares que nunca has estado. Porque la humildad se activa en tu corazón, se activa en tu mente. Pero a veces tenemos una mentalidad siempre de servirnos, de aprovecharnos, de beneficiarnos. Repito, no, en el negocio es parte, pero tienes que ser balanceado y saber que tu servicio a Dios es algo que Dios quiere usar. Dios te quiere usar. Dios quiere usar lo que tú tienes en tus manos. Dios quiere usar tus recursos. Dios quiere usar tu autoridad. Dios quiere usar tu influencia. Dios quiere usarla. Dios quiere usarla. Me acuerdo un día que estábamos en Saltillo que se me abrieron las puertas porque Dios nos empezó a bendecir mucho con comida. Había verduras, frutas y cosas y se me estaban echando a perder. Entonces empezamos a regalar. Y yo le pedí a Dios: Señor, muéstrame, ¿qué hacemos con esta bendición? Tenemos para nosotros, pero pues dice la Biblia, Dios siempre te da semilla para comer, pero también semilla para sembrar. Y me acuerdo que yo dije: vamos a tocar puertas para darle a la gente. Y se me abrió la puerta en el basurero municipal. O sea, la verdad, uno no se imagina, pero ahí había como unas 100 familias aproximadamente que dependían y que no podían entrar más personas más que ellos. Y ahí vivían alrededor, los niños, las familias, pepenando. De ahí vivían, vendiendo lo que el plástico, el fierro viejo, el cobre, todo eso. Pero esas familias estaban ahí adentro con mucha necesidad. Y me acuerdo que empezamos a ir y me acuerdo que de las primeras veces que fuimos, íbamos mi esposa, mi hijo y el equipo. Llegamos, nos abrieron las puertas, íbamos vans, camionetas y llevábamos una traila con todas las cosas ahí para darles de comer a, no sé, 250 personas, 200 personas ahí. Y me acuerdo que pues llevábamos a mi hijo, el mayor. En ese tiempo tenía como unos 6 años, más o menos. 4 años. Tenía 4 años. Y me acuerdo que yo traía 2 soldados mesoneros que la encomienda era que estuvieran cuidando a mi hijo y jugando fútbol con él. Esa era la encomienda. Habíamos llevado, mi esposa llevó un balón, aquí está, que está aquí cerca, y mientras nos dedicamos a servir. Ahí estaban. Ya empezó la fila, dimos el mensaje, compartimos de Dios, oramos por la gente. Y viene mi hijo y con el balón en la mano y me dice: papá, yo no quiero jugar. Le digo: Jaciel, vete a jugar, vete a jugar con los muchachos, ahí están. Me dice: no quiero. Tienes que estar allá, aquí estamos sirviendo, vete para allá, aquí estamos sirviendo comida. Y se me queda viendo: no quiero. Digo: vete para allá a jugar, ahí están los muchachos contigo, ellos te van a cuidar y vas a estar jugando. Y me dice: no quiero, yo quiero servir. Y se agarra llorando. Y en eso yo como que reaccioné, le dije: ¿qué quieres? Se me queda viendo así con el balón en la mano y me dice: yo no quiero jugar.
yo quiero servir. Híjole, en ese momento, aquí está la foto, sirviendo. Él quería servir agua y dar el pan. Y Dios puso algo en mi corazón en ese momento, porque yo me quebré. Yo quería que él jugara. Él no quería jugar, él quería servir. Escucha. Y dijo, Dios me dijo, no hay un mayor legado, o uno de los mayores legados que tú le puedes dejar a tus hijos, es que ellos aprendan a servirme. No hay un mayor legado que tú puedas dejarle a tus hijos. A veces pensamos, la universidad, una casa, bienes, está bien. Pero uno de los mayores legados que tú y yo podemos entregarle a nuestros hijos es que aprendan a servirle a los demás. Que aprendan a servirle a la comunidad, a la gente, a las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú te aseguras que las personas les sirven a los demás, te estás asegurando que su corazón se coloque en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? La humildad. El servicio desata humildad. Hay tanto niño, hay tanto adolescente y tanto joven soberbio, orgulloso, prepotente, que creen que se la saben de todas, pero el servicio a Dios te mantiene quebrantado. El servicio a Dios te mantiene humilde, te mantiene sensible a Dios. Que nuestros hijos nos vean servir. Que nuestros hijos nos vean cómo ayudamos a la gente, cómo les servimos, cómo ponemos tiempo, dinero, esfuerzo a los pies de Dios, a los pies de la iglesia, para que el reino de Dios se extienda. Amén. Esa es nuestra mayor enseñanza para nuestros hijos. Así es. Jesús, ponte de pie, por favor. Jesús, Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús es nuestro papá. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y Él nos enseñó a servir. Él nos enseñó la humildad. Él nos enseñó a ser humildes. Él nos enseñó a que veamos por la gente, a que ayudemos a la gente para que este mundo sea mejor. Y probablemente no vamos a exterminar. Probablemente yo, con el trabajo que hacemos, no voy a quitar del mundo la adicción a las drogas, pero voy a poner mi granito de arena en lo que a mí me toca, en lo que Dios me ha llamado, en lo que yo pueda hacer para servirle a la gente. Porque servirle a la gente es servirle a Dios. Amén. Así es. Así es. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro papá. Y cuando tú volteas a ver a Jesús, vas a ver un hombre. Dice la Biblia que Él es el león de la tribu de Judá. Él no se rajó. Él siempre entró. Él siempre obedeció hasta el final, hasta el último momento. Pero Él también es el cordero. Él es la paloma, suave, humilde. Dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú te mantienes sirviendo a Dios, tú mantienes lejos el orgullo, la soberbia, la prepotencia. La mantienes lejos. Porque todos tendemos a esos, porque somos humanos. No sueltes tu servicio a Dios. No sueltes tu servicio a Dios. No sueltes. Generoso. Como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas,
tú eres generoso, la Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso, Proverbios 11:25. Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.